Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, al doctor Nino Casanela, abogado especialista en Derecho Penal. Seguimos revisando las preguntas de este domingo de consulta popular y referéndum. Y quizás la más importante es justamente de la necesidad de una nueva constitución. Y bueno, en un contexto político en el que es complejo, en el que estamos en un país dividido, hay quienes dicen, no es momento para una constituyente, pero bueno, ¿cuándo es un momento adecuado? ¿Qué puede pasar este domingo y qué se pasaría si es que, bueno, los ecuatorianos dicen sí en las urnas, sí una nueva asamblea constituyente? ¿Qué debería cambiar de esta constitución de Montecristi? Bienvenido al doctor Nino Casanelo, gracias por acompañarnos. Y empecemos por esto, que es quizás la pregunta más importante, por supuesto, respecto a una nueva constitución. ¿Cómo ve, bueno, la situación política actual y la necesidad o no de una nueva constitución? En este caso sería la número 21 que tenga el país. Bienvenido, doctor Casanelo. Muy buenos días, Verónica, Andrés, a toda la audiencia del Noticiero de Sucesos, a las órdenes. Bien, es importante empezar a hablar un poco sobre la base de datos, ¿no? Del estudio. Profesor Richard Albert de la Universidad de Texas, en un artículo de hace unos años que se llama La muerte de las constituciones, nos dice que una constitución dura más o menos 19 años en promedio, ¿no? Ujú. Este es un promedio que muchos quieren distinguir, dicen sí, pero es que en democracias un poco más inmaduras o menos inmaduras varía. Los países con mayor solvencia institucional tienen una estructura que dura 200 años, 300 años. Mira la Constitución americana, más de 20 enmiendas. Y siempre yo planteo, también lo dice el doctor Albert, tengan en cuenta que la Constitución americana, que es federal, tiene a su vez como válvula de escape un conjunto de procesos constitucionales por Estado. Y además tienen la posibilidad, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista federal, de cambiarme a un Estado cuando considero que la política pública y las dinámicas conservadoras o liberales no se adaptan a lo que yo quiero. Entonces, considerando nuestra extensión territorial, nuestra tradición republicana, nuestra multiplicidad de culturas y, digamos así, visiones en cuanto a la estructura económica, en cuanto a las dinámicas, digamos, de creencias, de respeto a los derechos, el Ecuador es un país que esta fricción pues la vive de una manera mucho más intensa. Y ahí usted tiene una explicación no distinta a la de otros países de la región, donde si usted analiza la Constitución de Montecristi está llegando más o menos a este ciclo que nos narra el doctor Albert, de 17 años en este caso, ¿no? Y claro, en esta lógica, desde mi apreciación personal, y quiero antes de centrarme en lo que puedo no contemplar la Constitución, centrémonos en el ejercicio democrático respecto a esta pregunta del domingo. Tal vez las personas, y usted, digamos, haciendo el cálculo rápido, se dará cuenta que si 17 años es el promedio que la sociología le da a una generación por temas comunes, 19 años pues, está bastante cercano a esto. Tal vez la primera pregunta es si la composición demográfica actual del Ecuador, con nuevas generaciones incorporadas al panorama político, quiere tener una discusión sobre su pacto social, sobre qué contempla o no esta constitución. Luego, si dice que sí el domingo, y de cara a lo que ya tenemos en la Constitución del 2008, como una visión central de la administración pública y de la inversión pública como motor o eje del país, a lo mejor la siguiente discusión, que además en lo económico es como el país se ha manejado en los últimos años, a lo mejor queremos una dinámica económica un poquito más liberal, más de alguna manera vinculada a la estructuración privada o a la libertad económica de los privados, con una participación estatal, ¿sí?, de control en determinados sectores neurálgicos, con la garantía de ciertos derechos muy concretos hasta un cierto límite, ¿no? Fíjense ustedes que hay temas muy interesantes que se van a discutir a nivel constitucional, empezando por lo económico. Un ejemplo, vamos a seguir de una u otra manera cerrados a la posibilidad de someter nuestras controversias a arbitraje internacional, no porque sea de una u otra manera una renuncia a la soberanía, como muchos lo enfocan, sino porque es algo que provee de seguridad a aquellos que quieren suscribir tratados bilaterales de inversión con el país. Eso significa que pasado mañana y a partir de reestructurar la cláusula de arbitraje internacional, ¿vamos a tener inversión directamente? No. Supone una serie de otros esfuerzos, seguridad interna, cadenas de abastecimiento, infraestructura y otros, energía, por ejemplo. Lo que nos lleva a otro tema, ok.
en materia energética. Tengo la posibilidad de que el marco constitucional de una u otra manera haga más laxo el mecanismo por el cual puedo colaborar con la empresa privada a la hora de generar energía, a la hora de explotar recursos naturales no renovables, es otra de las discusiones que va a estar en la mesa. Tal vez esta es una discusión a nivel de constituyente, si es que gana el sí, que va a tener que ver más con lo que la Constitución no especifica y que manda al legislador a implementar en la ley, más que con lo que de una u otra manera petrifica a través de prohibiciones expresas. Pero esa discusión es necesaria, porque si hay una cosa que es real, y esto hay que decirlo, es que se percibe una desconexión del marco institucional actual, digamos, de la Carta Magna de Montecristi, con la participación política de las personas. ¿Sí? La gente no tiene muy claro qué nivel de profesionalización política existe o si en su defecto, como alguna vez tratamos de insinuarlo en la Constitución de Montecristi, puede existir algo así como participación ciudadana sin afiliación política. Y creo que quiere regresar a un Estado en su concepción liberal, ¿no? De tres poderes, de una demarcación de ejecutivo clara, una demarcación de los límites del poder legislativo también. Probablemente quiera generar una gran carrera legislativa, regresar a una profesionalización de la política legislativa, generando un sistema bicameral, donde una persona atraviese un periodo fijo, a lo mejor en una cámara baja, y tenga la posibilidad de tener o no una reelección indefinida a nivel de cámara alta, ¿no? Donde podamos invertir finalmente en que las personas se preparen para un servicio público de larga data, aún de elección popular, donde nosotros podamos pedirle que rindan cuentas a estos mandatarios de elección popular sobre la base de sus competencias establecidas. Tal vez un régimen un poquito más restrictivo de garantías jurisdiccionales en cuanto a su procedibilidad, ¿sí? Estas son discusiones necesarias, incluso, y en esto soy muy abierto, si es que la respuesta del mandante el día domingo es, me parece que lo que tengo es con lo que me quedo, ok, se Claro. respetará y continuará el régimen actual. Pero si como en su defecto podemos ver que hay una desconexión entre lo que se discute a nivel político y cómo el ciudadano percibe que incide en su vida, qué mejor oportunidad, ¿sí?, que ir a un ejercicio democrático, que además, y esto es algo que lo enaltezco, más allá de que muchos discrepan, además es un país, el Ecuador, que dentro de todos los problemas profundos que atraviesa, económicos, de seguridad, ha demostrado que a diferencia de inicios del siglo XXI, ha logrado cierto nivel de madurez democrática. Le gusta al menos, es algo que percibimos intergeneracionalmente, respetar sus instituciones en cuanto a las transiciones de poder. Podemos señalar defectos, la prórroga de ciertas autoridades, el fallo en el sistema de participación ciudadana a la hora de designar autoridades de control, recambio de autoridades electorales, lo que uno quiera. Pero al menos transiciones ordenadas de gobierno a gobierno, una entrega sea por muerte cruzada, sea por elecciones transitorias, por elecciones oficiales, hemos logrado. ¿Y qué más? Que hoy estamos por atravesar el primer proceso constituyente o de convocatoria de una asamblea constituyente que se regula en el marco de la constitución vigente. Eso es lo que hay que rescatar. Para su criterio, doctor Casanova, ¿hay riesgo de que esta asamblea, si es que se llega a dar el escenario que la gente vota así y se conforma una asamblea constituyente, se declare de plenos poderes? ¿Eso es posible o no? Porque existe ese temor, hay quienes advierten aquello. Mire, los sistemas de control en varios foros se ha discutido, pues no, constitucionales son claros, ¿no? Hay un control de forma, ¿no? Esto tiene que ver con la manera en la que el estatuto aprobado fue o no implementado. Es decir, si mañana dijeran, bueno, se aprueba con 55 votos y no con los 60 señalados, la Corte podría decir, usted incumplió el marco formal de aprobación de la Constitución. Pero en cuanto al fondo, a la discusión de derechos, más allá del límite del derecho convencional, es decir, varios de los tratados a los que estamos suscritos a nivel internacional, el reconocimiento de derechos en la jurisprudencia constitucional, la realidad es que efectivamente el poder constituyente tiene la libertad de diagramar, digámoslo así, la constitución. Ahora, la primera de las limitaciones de este poder, ¿sí?, más allá de que alguien quiera o no declararse plenos poderes, claramente es el marco convencional. Creo que estamos todos de aquí de acuerdo que aun cuando la gente quisiera aprobar
una constitución, voy a inventar, con una pena de muerte, la primera alerta que va a surgir es que precisamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos obligó a renunciar a ella, Claro, si como es que no estaba signatario de implementada. instrumentos internacionales. ¿Ya? Ahora, si después vamos a entrar en una discusión como Perú en su momento coqueteó con esa idea de, es que a lo mejor la Convención Interamericana ya no está garantizando la soberanía real que necesita un país para enfrentar la crisis de seguridad, pues será decisión del órgano o del régimen establecido, sea que se apruebe constituyente o no. Porque eso es otra cosa que hay que recordar, ¿no? Ujú. Aún si se genera una asamblea constituyente en plenos poderes y se empieza a escribir por fuera del margen establecido, el castigo puede ser natural, el castigo puede ser que no exista refrendación por parte del pueblo una vez que el proceso sea aprobado. Recuerden que no solo es la aprobación por la constituyente, es luego que el pueblo la ratifique en urnas. Así es. Entonces, ese filtro natural democrático está, pero además tenemos límites naturales generados por la convencionalidad que nos van a pasar factura económica a priori, ¿no? Eso sí no les puedo decir, en un mundo cada vez más desglobalizado, tal vez no sea como antes, pero que a lo mejor mañana nos dice que al reducir nuestro estándar en derechos humanos, pues somos menos proclives a cierto nivel de créditos, a cierto nivel de oportunidades comerciales. Creo que los extremos, ¿sí? Son algo a lo que estamos acostumbrados por la memoria histórica del país, pero si algo ha marcado esta época, incluido este proceso constituyente, es que podemos, aún al filo, aún con tensiones, trabajar en el marco institucional. Entonces, yo creo que el control, no solo el constituyente, ¿sí? Que va a tener una composición variopinta, eso es una realidad. No podemos hablar de una aplanadora constituyente, vamos a hablar de una discusión con varias posturas. Más que tendrán Luego, que llegar a acuerdos una vez que tengan el texto, ¿no? desde luego, y es que, a ver, yo voy a ser muy duro en lo que les voy a plantear, ¿sí? Pero vamos a analizar a las dos grandes fuerzas políticas hoy en el país. Tenemos al movimiento ADN y al movimiento Revolución Ciudadana. Ambos, ambos coinciden en la necesidad de la explotación de recursos mineros. Entonces, sabemos de facto que hay un acuerdo porque no hay economía, sea que tu visión sea más liberal o más de implementación y de gasto público, que se vaya a sostener sin contemplar el espectro minero en tu economía. Eso es la Entonces, teoría, eso es la teoría, pero sabemos que el RC es el principal opositor de los proyectos mineros en esta nueva gestión, es decir, durante su gestión en el Correato del 2007 al 2017, fueron los que impulsaron, por ejemplo, Quimsacocha, fueron los que impulsaron desde Ecuacorriente, luego, es decir, todos, Claro. pero ahora son los principales opositores, entonces incluso con las cosas que pueden coincidir, van a haber problemas. mire Andrés, y tomo exactamente su comentario. Yo diría que no, porque imagínese usted generar escollos para lo que puede suponer la sostenibilidad de tu economía, suponiendo que logras imponer tu visión constitucional El y que tema es que si es eventualmente una oposición tóxica, a la final ya no te importa el país, sino que no quieres que el otro lado se salga con la suya. eh, tomo su comentario y lo entiendo, pero yo creo que ahí, por ejemplo, no va a haber un problema. Porque en ejecución, esos son los recursos del futuro. No hay mucho más que eso. Nuestra producción petrolera, dependiendo de los niveles exploratorios, está más o menos ya estabilizada y sabemos que tiene fecha de caducidad. Si no saltamos otro producto, y mire, y se lo digo porque este proceso constituyente es una invitación que yo le hago a la ciudadanía. Le hago a la ciudadanía a ver el panorama mundial, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Ah? Tenemos una batalla encarnizada entre titanes. O sea, yo a veces me río, ¿no? La semana pasada, una compañía americana logró el 14% del PIB americano. Estamos hablando que si lo comparamos contra nuestra economía, una compañía nos quintuplica en este mundo. Doctor, ¿Ah? discúlpeme que Entonces, le vuelva guiando hacia la conversación constitucional y de la coyuntura sí, política, porque tenemos que ir cerrando, nos espera seguro. el próximo invitado y tenemos que ir a un corte, pero yo sé que usted está familiarizado con el autor norteamericano Jason Brennan, que escribió un excelente libro que se llama Incorrecto. Against Democracy, que dice que la democracia a la final puede ser que no sea el mejor martillo, es decir, no tiene tal vez el mejor uso instrumental para que la sociedad viva mejor. Pero acá somos alérgicos a las consultas populares, o más bien somos adictos a las consultas populares. Hemos tenido 10 desde el 2007, preguntamos todo a la gente. ¿Cree usted que es una solución seguir preguntando más cosas y seguir cambiando la constitución? Capaz que lo mejor es
tal vez alejarnos más de esa democracia directa que nos ha acostumbrado el correísmo al comienzo y después todos los gobiernos que le han sucedido. Mire, yo creo que es un fenómeno propio también de la sociedad de comunicación en la que vivimos constantes, ¿no? Las personas tienen permanentemente que recordar por qué hacen las cosas y creo que el fenómeno es que la capacidad o el flujo de información ha llevado a que el político a la hora de medir, ¿sí? El rumbo que debe tomar, porque si bien yo puedo tener una visión y eso es importante, no puedo desconocer lo que la gente también está reclamando, porque el problema de que la democracia haga eso, incluso un modelo epistocrático como el que plantea el profesor Brennan, es que si las bases sienten desconexión con la solución, eventualmente la estructura institucional cae. Y pongo un ejemplo. Hoy el referente mundial de desarrollo es China. Es como la gente lo ve. Mira, que es un espectáculo. Mira la cantidad de PIB que tiene. Mira el desarrollo tecnológico que tiene, la explotación de recursos que tiene, pero se caracteriza por la imposición de una visión de país y de desarrollo que no cuenta con sus Claro, es lo ciudadanos. más alejado que hay de la democracia y aún más de la democracia directa como tenemos acá. Y muchos dicen, ¿cuál será el costo? A lo mejor el desarrollo de hoy es una hecatombe social mañana por un déficit de un montón de otras cosas que son contables. Estados Unidos, y mire, como el gran faro democrático del mundo, veamos lo que ocurrió en 2021. Es un hecho que demuestra una desconexión con el sentir. Y usted tiene un presidente Trump que conecta como conecta, pero incluso hoy, ante sus medidas, ya tiene el desconocimiento de quienes antes lo apoyaban por múltiples factores que no habían podido revisar. Entonces, en un mundo interconectado, Andrés, tal vez ahí vamos a disentir, si bien a mí me gustaba mucho la postura epistocrática del doctor Brennan cuando la analizaba, creo que si tú no tienes de alguna manera este feedback que en democracia a través de la modernidad se da, entre otras cosas, por los sistemas de consulta popular, más aún un país como el nuestro que tiene participación obligatoria, creo que sí pierdes esa legitimidad. Y creo yo que eso es parte de lo que de alguna manera también le ha servido al país en su propia visión también de democracia para mantener esa institucionalidad. En lo penal, sí, solo para concluir, porque realmente yo soy muy humilde en esto, ¿no? Mi especialidad no es el derecho constitucional, algo me ha aproximado él principalmente a través del profesor Richard Albert, pero algo que debo destacar, y es algo con lo que quiero que la ciudadanía, digámoslo así, se quede, creo que esta es una oportunidad importante para que a nivel constitucional, fuera del marco de la teoría de la pena, abordemos, por ejemplo, la extinción de dominio como una figura constitucional, que interioricemos el desprecio por la economía informal y que centremos el tema de la delincuencia organizada y de la seguridad en una de sus aristas principales, que es las economías ilegales. La delincuencia organizada no se sostiene si no hay una economía que le abre los brazos, ¿sí?, al capital que genera. Y como país tenemos que replantearnos esto con un sistema de instituciones de control, pero sobre todo un sistema filosófico que reproche, ¿sí?, los capitales y los activos mal habidos. Y algunos me dirán, eso es idealismo, ya tenemos extinción de dominio. No, estamos hablando de hacerle entender que el rol de control de varias de estas instituciones es mantenernos lejos de la economía informal, una interacción entre las superintendencias, las fiscalías, las unidades de análisis financiero y económico y la extinción de dominio como una institución constitucional. Creo que esa es una de las reformas que imperan y espero yo que algunos de los futuros asambleístas constituyentes, si nos están escuchando, lo tengan presente a la hora del debate de ganar el sí el día domingo, ¿no? Importante ese diálogo y tenemos que terminar, pero agradecemos al doctor Nino Casanera, abogado especialista en Derecho Penal, por abordar esta, bueno, esta coyuntura política que nos vemos abocados ahora que tenemos que ir el domingo a las urnas, la necesidad o no de una asamblea constituyente. Gracias al doctor Nino Casanelo por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes, Andrés, Verónica y a la audiencia, a las órdenes siempre. Gracias.